Cuando escuché a mi marido decir, tenemos que hacer que Carmen firme los documentos antes de que descubra cuánto vale realmente todo esto, mi corazón se detuvo por completo. Esteban y mi nuera Mónica estaban hablando en voz baja en la cocina, creyendo que yo seguía en el despacho del abogado, pero había regresado más temprano, con las mejores noticias de mi vida guardadas en el sobre que ahora temblaba en mis manos. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios y dale like y suscríbete al canal. 2 horas antes había estado sentada frente al escritorio de madera de roble del licenciado Herrera, sin poder creer lo que estaba escuchando. Su tío Rubén le ha dejado 3 departamentos en el centro de la ciudad y una casa de playa en Puerto Vallarta, señora Valdés. Es una herencia considerable. Había firmado los documentos iniciales, pero el proceso completo tomaría algunas semanas más. Rubén siempre había sido mi tío favorito, el hermano menor de mi madre que nunca se casó ni tuvo hijos. Trabajó toda su vida como contador, vivía modestamente en un departamento sencillo, y yo pensaba que había muerto sin mucho más que sus pocos ahorros. Cuando me llamaron hace un mes para informarme de su fallecimiento, lloré por días. Era el último vínculo con mi madre, fallecida hace 10 años. El proceso de transferencia tomará aproximadamente un mes, había explicado el abogado. Pero quería informarle desde ahora para que pueda comenzar a planificar. Había salido de esa oficina sintiendo que por primera vez en años el destino me sonreía. Imaginaba contándole a Esteban, a Diego, incluso a Mónica. Tal vez esta buena noticia nos acercaría más como familia. Qué ingenua había sido. Ahora, parada en el pasillo de mi propia casa como una intrusa, escuchaba a mi marido de 30 años conspirar con la mujer que había traído a nuestra familia hace 6 años cuando se casó con nuestro hijo Diego. El abogado dijo que las propiedades están a nombre de Carmen exclusivamente, continuó Esteban con esa voz calculadora que solía usar para sus clientes más difíciles. Pero si conseguimos que firme el poder notarial que preparé, podemos manejar las ventas sin complicaciones. ¿Y si se niega? La voz de Mónica sonaba ansiosa. No se va a negar. Carmen siempre ha sido demasiado confiada para su propio bien. Le diremos que es por temas fiscales, que necesitamos actuar rápido para evitar impuestos altos. Me llevé la mano al pecho, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que lo escucharían desde la cocina. ¿Demasiado confiada para mi propio bien? Durante años había sido la que mantenía esta familia unida, la que prestaba dinero cuando Diego necesitaba para su negocio, la que nunca hacía preguntas cuando Esteban llegaba tarde por trabajo. Tu suegra no es tonta, pero tampoco entiende de finanzas complejas, dijo Mónica. ¿Qué pasa si empieza a hacer preguntas sobre por qué tanta prisa? Entonces tendremos que ser más convincentes. Al final, es por el bien de toda la familia. El tono de Esteban me heló la sangre. En 30 años de matrimonio, nunca lo había escuchado hablar así. Frío, calculador, como si yo fuera un obstáculo en lugar de su esposa. Retrocedí lentamente hacia la puerta de entrada, cuidando de no hacer ruido. Mis manos seguían temblando mientras abría la puerta principal y la cerraba suavemente, como si acabara de llegar. Respiré profundo, guardé el sobre en mi bolsa y grité desde la entrada como siempre hacía. ¡Ya llegué! ¿Dónde están todos? Los pasos en la cocina se detuvieron abruptamente. Escuché murmullos rápidos, después los pasos de Esteban acercándose. Carmen, mi amor, apareció en el pasillo con esa sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. ¿Cómo te fue con el abogado? ¿Todo bien con los papeles de Rubén? Mónica apareció detrás de él, secándose las manos con un trapo de cocina, su expresión cuidadosamente neutral. Bien, mentí, estudiando sus caras. Solo algunos trámites iniciales. El proceso va a tomar unas semanas. Esteban intercambió una mirada rápida con Mónica. ¿Unas semanas? ¿No te dijo cuánto dejó exactamente? Ahí estaba, la trampa preparada, esperando que yo cayera como la mujer demasiado confiada que creían que era. Algunas propiedades, dije vagamente, caminando hacia la cocina. Pero el abogado dice que hay muchos trámites fiscales complicados. ¿Propiedades?, preguntó Mónica, tratando de sonar casualmente interesada. Unos departamentos y una casa, pero nada muy especial. El abogado me advirtió que los impuestos de herencia pueden ser muy altos si no se manejan correctamente. Vi cómo se relajaron un poco,
pensando que yo había caído en su narrativa preparada. ¿Sabes qué?, dijo Esteban. Tal vez deberías dejarme ayudarte con eso. Yo tengo experiencia con temas fiscales. Sí, agregó Mónica rápidamente. Sería terrible que perdieras dinero por no manejar bien los papeles. Me serví un vaso de agua, notando cómo sus ojos me seguían cada movimiento. 30 años viviendo con este hombre, 6 años conviviendo con esta mujer, y recién ahora estaba viendo sus verdaderos rostros. Es muy amable de su parte, dije finalmente, pero el abogado dice que tengo tiempo para decidir. Los trámites son lentos. Carmen, dijo Esteban, acercándose a mí, a veces, en estos casos, es mejor actuar rápido. Los procedimientos pueden complicarse si esperamos demasiado. No hay prisa. Insistí, observando cómo su frustración comenzaba a mostrarse. Tengo al menos un mes antes de que todo esté listo. Por supuesto, dijo Mónica, pero pude ver que estaba calculando mentalmente. Solo queremos asegurarnos de que tengas toda la ayuda que necesites. Lo sé, sonreí dulcemente. Es reconfortante saber que tengo familia que se preocupa tanto por mí. Subí a mi habitación después de excusarme, y me senté en la cama con el sobre en las manos. Dentro había una carta personal de Rubén, que no había tenido valor de leer en la oficina del abogado. La abrí con manos temblorosas. Mi querida Carmen, comenzaba con su letra cuidadosa. Si estás leyendo esto, espero que sea porque finalmente puedes disfrutar lo que te he dejado. Pero conociendo a tu familia como los conozco, probablemente sea porque ya están tratando de convencerte de que necesitas ayuda para manejar tu herencia. Mi tío había predicho exactamente lo que acababa de pasar. No confíes en nadie, Carmen. Ni siquiera en Diego. Especialmente no confíes en Esteban. He estado observando durante años y hay cosas que necesitas saber. ¿Cosas que necesitaba saber? ¿Qué había visto Rubén que yo había pasado por alto? En mi apartamento, en el closet de mi habitación, hay una caja escondida debajo del piso suelto. Adentro, encontrarás documentos que te ayudarán a entender por qué decidí dejarte todo a ti sola. ¿Y por qué tomé tantas precauciones? Un ruido en el pasillo me hizo guardar rápidamente la carta. Pasos acercándose a mi puerta. 3 golpes suaves. «Carmen, ¿estás bien?» La voz de Esteban sonaba preocupada, pero ahora podía escuchar la falsedad detrás de cada palabra. «Estoy bien», respondí. «Solo un poco cansada por todo el papeleo. ¿Te parece si hablamos un poco? Sobre los próximos pasos». «Los próximos pasos, por supuesto. Dame un momento», dije. Guardé la carta en mi bolsa, junto con todos los documentos del abogado. Cuando abrí la puerta, Esteban estaba ahí con esa expresión de falsa preocupación que ahora reconocía perfectamente. «Mi amor», dijo, «sé que todo esto debe ser abrumador. Las herencias pueden ser muy complicadas». «Sí», coincidí, «muy complicadas. Por eso pensé que tal vez deberíamos ir juntos al abogado mañana, para asegurarme de que entiendes todas las opciones, para asegurarse de que firmara lo que él quisiera que firmara». El abogado dijo que no necesito regresar hasta la próxima semana. Mentí, que me tomaría tiempo para procesar toda la información. Vi un destello de frustración cruzar por su cara antes de que volviera a la sonrisa. «Por supuesto. Pero, Carmen, ¿me prometes que no tomarás ninguna decisión importante sin consultármelo primero? Estas cosas pueden ser muy delicadas». «Te lo prometo», mentí otra vez. Esa noche, después de que Esteban se quedó dormido, me quedé despierta mirando el techo y repasando 30 años de matrimonio. ¿Cuántas otras cosas había pasado por alto? ¿Cuántas veces había creído sus explicaciones sin hacer preguntas? Pero más importante, ¿qué había descubierto Rubén que lo había llevado a tomar tantas precauciones? Mañana iría al apartamento de mi tío. Mañana descubriría la verdad. Y después decidiría exactamente qué iba a hacer con esa información. A la mañana siguiente, Esteban se levantó de humor extrañamente bueno. Cantaba en la ducha, silbaba mientras se afeitaba, y hasta me preparó café sin que se lo pidiera. «Buenos días, mi amor», me besó la frente. «¿Dormiste bien?» «Muy bien», mentí. Había pasado la mayor parte de la noche despierta, preguntándome qué secretos habría descubierto Rubén. «Pensé que hoy podríamos almorzar juntos», dijo ajustándose la corbata, «para celebrar tu herencia. Aunque sea modesta, sigue siendo una bendición modesta.
Él ya había decidido que mi herencia no era gran cosa, preparando el terreno para que yo aceptara cualquier ayuda que me ofreciera. Suena maravilloso, dije, pero quedé de hacer algunos mandados pendientes. ¿Qué tipo de mandados? Cosas del banco. Algunos trámites, respondí vagamente. Ya sabes, cosas aburridas de adultos. Esteban frunció levemente el ceño. ¿No quieres que te acompañe? Podría ayudarte con cualquier papeleo complicado. No es necesario, sonreí. Son solo firmas rutinarias. Después de que se fue al trabajo, esperé hasta estar segura de que no regresaría. Y me dirigí al apartamento de Rubén. Tenía las llaves desde el funeral, pero nunca había tenido razón para usarlas hasta ahora. El apartamento olía a libros viejos y al aftershave que Rubén había usado durante décadas. Todo estaba exactamente como lo recordaba. Modesto, limpio, organizado. Nada que sugiriera que mi tío había tenido propiedades valiosas. Fui directamente a su habitación y abrí el closet. Al principio no vi nada inusual, pero cuando moví algunas cajas viejas, encontré la tabla suelta que mencionaba en su carta. Tenía una pequeña cruz tallada, casi invisible. Debajo había una caja metálica del tamaño de una caja de zapatos. Adentro encontré cosas que cambiaron completamente mi comprensión de los últimos años de mi vida. Primero, documentos financieros que mostraban que Rubén había estado prestando dinero a mi familia durante años. Esteban había pedido prestados 150,000 pesos en los últimos 4 años, siempre con promesas de pagar cuando cerrara el siguiente negocio grande. Después encontré algo que me quitó el aliento. Documentos de préstamos que Diego había firmado. 75,000 pesos durante los últimos 3 años. Pero estos documentos tenían algo diferente. La firma de Mónica como codeudora. Ellos sabían. Los dos sabían exactamente de dónde venía el dinero. Pero lo que realmente me hizo temblar fue lo que encontré en el fondo de la caja. Fotografías. Esteban saliendo de un hotel con una mujer rubia que definitivamente no era yo. La fecha marcada en el reverso. Hace 8 meses. Más fotos. Los mismos dos en un restaurante, riéndose, tomados de la mano. Fechas diferentes. Todas de los últimos 2 años. Había una nota pegada a las fotos, escrita con la letra de Rubén. Carmen. Contraté a un detective hace 1 año cuando los vi juntos en el centro. Su nombre es Ramírez, su número está abajo. El resto de la evidencia está en Puerto Vallarta, en la casa. Perdóname por no decírtelo mientras estaba vivo, pero necesitabas descubrirlo tú misma para que pudieras decidir qué hacer. Detective Ramírez. Rubén había contratado a un investigador privado. Con manos temblorosas, marqué el número. Habla Ramírez. Contestó una voz profunda después del segundo timbrazo. Detective, soy Carmen Valdés. Rubén Morales me dejó su número. Señora Valdés. Su voz se suavizó inmediatamente. Esperaba su llamada. ¿Encontró la caja? Sí, dije. Mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo sabía Rubén? Aproximadamente 1 año. Al principio solo sospechaba sobre las finanzas irregulares, pero cuando vio a su esposo con Patricia Ruiz, decidió investigar más profundamente. Patricia Ruiz. La mujer de las fotografías tenía nombre. ¿Hay más evidencia? Mucha más, señora. Su tío me pidió que lo documentara todo, pero que no se lo mostrara hasta después de su muerte. Quería que usted decidiera por sí misma qué hacer con la información. ¿Qué tipo de información? Registros financieros detallados, más fotografías, documentos que muestran que su esposo le ha estado mintiendo sobre sus ingresos reales. Y señora Valdés, hay información sobre su nuera también. Mónica. Por supuesto. ¿Podemos reunirnos? Pregunté. Por supuesto, pero no en un lugar donde su familia pueda verla. ¿Conoce el Café Luna en el centro? Sí. Mañana a las 10. Traiga todo lo que encontró en la caja. Después de colgar, me quedé sentada en la cama de Rubén, rodeada de evidencia de traiciones que habían estado sucediendo bajo mi nariz durante años. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Esteban. ¿Cómo van los mandados? ¿Necesitas ayuda con algo? Le respondí. Todo bien, termino en 1 hora. Pero la verdad era que acababa de empezar. Acababa de empezar a descubrir quién era realmente mi familia. Guardé todo cuidadosamente en mi bolsa y cerré el apartamento. En el camino a casa, me detuve en una papelería y compré un cuaderno. Si iba a descubrir la verdad completa, necesitaba documentar todo. Esa noche, durante la cena, observé a Esteban con nuevos ojos.
La forma en que evitaba mi mirada cuando hablaba del trabajo, cómo revisaba su teléfono más de lo normal, cómo sus explicaciones sobre clientes nuevos sonaban ensayadas. ¿Todo bien en el trabajo?, pregunté inocentemente. Sí, muy bien. De hecho, tengo una reunión importante mañana por la tarde. ¿Podría llegar tarde? ¿Una reunión importante? ¿O una cita con Patricia? ¿Qué tipo de reunión? Clientes potenciales de Guadalajara. Muy prometedor. Asentí como siempre había hecho, pero por dentro estaba tomando notas mentales. Mañana, después de mi reunión con Ramírez, sabría exactamente qué tipo de reunión tenía planeada. Esteban, dije mientras lavábamos los platos, ¿te acuerdas de cuando Diego necesitó dinero para su negocio hace 2 años? Se tensó ligeramente. Sí, ¿por qué? Me da curiosidad saber cómo consiguió el préstamo. En ese entonces los bancos estaban muy estrictos. Bueno, dijo lentamente, yo lo ayudé a conectarse con algunos contactos. Prestamistas privados con mejores tasas. Prestamistas privados. Qué forma elegante de decir tu tío Rubén. ¿Y cómo van los pagos? Bien, supongo. Diego es responsable con sus compromisos. Responsable. Con compromisos que ni siquiera sabía que había hecho con su propio tío abuelo. Esa noche, después de que Esteban se durmió, escribí en mi cuaderno nuevo todo lo que había descubierto. Las cantidades de dinero, las fechas de las fotos, las mentiras que había detectado en una sola conversación. Al final de la página escribí: mañana, reunión con Ramírez. Averiguar qué más sabía Rubén. Decidir qué hacer con toda esta información. Me quedé despierta hasta muy tarde, planeando preguntas para el detective, pero la pregunta que más me atormentaba no tenía que ver con evidencia o investigaciones. La pregunta era: ¿quién era realmente Carmen Valdés cuando no estaba tratando de ser la esposa perfecta? Mañana empezaría a averiguarlo. La reunión con el detective Ramírez cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Era un hombre de unos 60 años, cabello gris, ojos que parecían ver a través de las mentiras con décadas de experiencia. Nos encontramos en una mesa apartada del Café Luna, y antes de que pudiera siquiera ordenar café, había extendido una carpeta gruesa frente a mí. Señora Valdés, comenzó. Su tío me contrató hace 1 año con instrucciones muy específicas. Documentar todo, pero no contactarla hasta después de su muerte. Quería que usted decidiera por sí misma qué hacer con esta información. Abrí la carpeta y encontré más fotografías de Esteban con Patricia, pero estas eran diferentes. Mostraban una progresión temporal clara, cenas románticas, salidas a hoteles, momentos íntimos que no dejaban duda sobre la naturaleza de su relación. La relación comenzó hace 3 años, explicó Ramírez. Su esposo conoció a Patricia Ruiz en una conferencia de seguros. Ella trabaja en marketing para una aseguradora de la competencia. ¿3 años? Repetí, sintiendo como si me hubieran dado un golpe. Sí, al principio eran solo encuentros profesionales, pero en los últimos 2 años se ha vuelto mucho más serio. Patricia está presionando a su esposo para que se divorcie. ¿Y él? Ha estado prometiéndole que lo hará, pero siempre encuentra excusas. Su problema es que le ha mentido sobre su situación financiera. Ramírez sacó otro conjunto de documentos. Su esposo le ha dicho a Patricia que ustedes tienen ahorros sustanciales, que la casa está completamente pagada, que él tiene inversiones exitosas. Nada de eso es verdad. Tenía razón. Nuestra casa todavía tenía 15 años de hipoteca, nuestros ahorros eran modestos, y las inversiones de Esteban habían perdido dinero más veces de las que habían ganado. ¿Y mi nuera? ¿Qué encontró sobre Mónica? El detective sacó otra sección de la carpeta. Su nuera tiene problemas de gasto compulsivo. Ropa, zapatos, tratamientos de belleza, cosas para los niños que no necesitan. Ella y Diego han acumulado deudas de tarjetas de crédito por más de 200,000 pesos. ¿200,000? Y eso no es todo. Mónica ha estado retirando dinero de las cuentas educativas de los niños para cubrir sus gastos. Pequeñas cantidades cada mes, pensando que nadie se daría cuenta. Pero esas cuentas, ¿yo deposito dinero ahí cada mes? Lo sé. Su tío también lo sabía. Todo está documentado. Me recosté en mi silla, sintiendo como si el mundo se tambalease a mi alrededor. ¿Diego sabe sobre las cuentas de los niños? Esa es una buena pregunta, dijo Ramírez. Según nuestras investigaciones, Diego sabe sobre los préstamos de Rubén, pero le ha mentido a Mónica sobre la fuente del dinero.
Le dijo que venía de contactos bancarios especiales que su padre había conseguido. Entonces Diego sabía que el dinero venía de Rubén, pero Mónica no. Exacto. Su hijo estaba protegiendo el orgullo de su esposa, pero sin darse cuenta, la estaba habilitando para tomar decisiones financieras peligrosas. ¿Y las cuentas universitarias? Mónica tiene procuración para casos de emergencia, un documento que usted firmó cuando nacieron los niños. Ella ha estado usando esa autoridad para hacer retiros pequeños pero constantes. Recordé vagamente haber firmado esos papeles años atrás, cuando Diego me había explicado que era solo por si algo les pasaba a ustedes y alguien necesitara acceso para emergencias educativas. ¿Cuánto han tomado? Aproximadamente 60,000 pesos en los últimos 2 años. 60,000 pesos del futuro educativo de mis nietos, para zapatos y ropa. Señora Valdés, continuó Ramírez, hay algo más que necesita saber sobre su herencia. ¿Qué más? Su tío no le dejó solo esas 3 propiedades. Es cierto que la transferencia legal tomará unas semanas, pero las propiedades valen mucho más de lo que cualquiera imagina. Sacó fotografías de los edificios. Estos departamentos están en zonas que se han revalorizado considerablemente en los últimos años. El ingreso por rentas es de aproximadamente 60,000 pesos mensuales. 60,000 pesos al mes. Eso era más de lo que Esteban ganaba en sus mejores meses. ¿Y la casa de playa? Puerto Vallarta. Zona exclusiva. Conservadoramente, vale entre 3 y 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Estaba sentada frente a evidencia de que mi herencia valía varios millones, mientras mi familia planeaba estafármela porque pensaban que yo era demasiado tonta para manejarla. ¿Por qué Rubén no me dijo nada mientras estaba vivo? Porque la quería, respondió Ramírez simplemente, y porque sabía que si le contaba sobre las traiciones de su familia, usted habría tratado de arreglar todo en lugar de protegerse a sí misma. Tenía razón. Si hubiera sabido sobre la aventura de Esteban, habría ido a terapia de parejas. Si hubiera sabido sobre las deudas de Diego, habría pagado todo de inmediato. Si hubiera sabido sobre Mónica, habría encontrado excusas para su comportamiento. Su tío quería que usted tuviera poder, continuó Ramírez. Poder para decidir exactamente cómo manejar estas situaciones en sus propios términos. ¿Y ahora qué recomienda? Eso depende de usted. Señora, ¿quiere confrontarlos directamente? ¿Quiere simplemente proteger sus intereses? ¿O quiere que ellos mismos se delaten? ¿Qué quiere decir con que se delaten? Ramírez sonrió, una sonrisa que me recordó a Rubén. Su tío dejó instrucciones muy específicas para esa posibilidad. Si usted quiere, podemos hacer que su familia revele exactamente qué tan lejos están dispuestos a llegar para robarle su herencia. ¿Cómo? Usted regresa a casa hoy y les dice que decidió aceptar la ayuda de Esteban para manejar la herencia, que quiere firmar el poder notarial mañana, pero primero quiere celebrar como familia. ¿Celebrar? Los invita a todos a Puerto Vallarta este fin de semana, para ver la casa de playa y hacer una pequeña reunión familiar antes de firmar los documentos. ¿Y después? Después usted verá exactamente qué tipo de personas son realmente, y tendrá toda la evidencia que necesita para decidir cómo quiere proceder. Me quedé en silencio, procesando todo. En 1 hora había descubierto que mi esposo me engañaba desde hacía 3 años, que mi nuera robaba a sus propios hijos, que mi hijo había estado mintiendo sobre préstamos y que mi herencia valía una fortuna. ¿Qué garantía tengo de que este plan funcionará? Ninguna, admitió Ramírez. Pero, señora Valdés, después de 1 año investigando a su familia, puedo decirle con certeza que la avaricia siempre gana sobre la prudencia. Si piensan que están a punto de conseguir control sobre varios millones de pesos, mostrarán su verdadero rostro. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si realmente solo quieren ayudarme? Ramírez me miró con compasión. Señora, en ese caso, habríamos descubierto que su familia es mejor de lo que las evidencias sugieren. Pero tanto usted como yo sabemos que esa no es una posibilidad muy realista. Tenía razón. Después de lo que había escuchado ayer, después de todas las mentiras que acababa de descubrir, sabía exactamente qué iba a pasar. Está bien, dije finalmente. Hagámoslo. ¿Está segura? Estoy segura. Pero, detective, quiero que grabe todo. Todo lo que digan, todo lo que hagan. Quiero evidencia completa de lo que realmente son. Por supuesto, su tío ya pagó por equipos de grabación profesional.
Todo estará documentado. Cuando salí del café, me sentía como una persona completamente diferente. Ya no era Carmen Valdés, la esposa obediente. Era Carmen Valdés, la mujer que finalmente había decidido averiguar de qué estaba hecha, y estaba a punto de descubrir exactamente qué tan fuerte podía ser cuando tenía toda la información de su lado. El viaje de regreso a casa fue el más extraño de mi vida. Cada semáforo, cada esquina familiar, me parecía diferente, como si estuviera viendo mi propia ciudad a través de los ojos de una extraña. Ramírez me había dado un dispositivo de grabación pequeño, del tamaño de un botón, y me había explicado cómo activarlo discretamente. Solo presione aquí cuando quiera empezar a grabar, había dicho. La batería dura 12 horas continuas. También me había dado una nueva perspectiva sobre los próximos días. Recuerde, señora Valdés, usted tiene toda la información. Ellos no saben que usted sabe nada. Esa es su ventaja. Cuando llegué a casa, Esteban estaba en la sala viendo televisión, pero pude ver que había estado preocupado. Se levantó inmediatamente cuando me escuchó entrar. Carmen, ¿dónde estabas? Te llamé varias veces. Perdón, tenía el teléfono en silencio. Mentí, mostrándole el dispositivo. Los mandados tomaron más tiempo de lo esperado. ¿Qué tipo de mandados? Cosas del banco, algunos trámites pendientes que había estado posponiendo. Ya sabes, esas cosas aburridas que uno siempre deja para después. Esteban me estudió cuidadosamente. ¿Estás bien? ¿Te ves diferente? ¿Diferente cómo? No sé. Más alerta. Alerta. ¿Qué palabra más precisa? Después de 30 años de estar medio dormida, finalmente estaba completamente despierta. Debe ser porque finalmente resolví algunos pendientes, dije, sentándome en el sofá. Esteban, he estado pensando en lo que me dijiste ayer. Sus ojos se iluminaron. ¿Sobre la herencia? Sí, tienes razón sobre lo complicado que puede ser todo esto. Creo que sí necesito ayuda profesional. Por supuesto. Mi amor, es la decisión correcta. Activé discretamente el dispositivo de grabación. Estaba pensando que tal vez podríamos firmar ese poder notarial que mencionaste. Pero antes me gustaría hacer una pequeña celebración familiar. ¿Una celebración? Bueno, independientemente de cuánto valga, es la herencia más grande que nuestra familia ha recibido jamás. Pensé que podríamos ir todos juntos a ver la casa de la playa este fin de semana, pasar tiempo como familia y después firmar los papeles el lunes. La cara de Esteban se transformó. Por un momento, toda la máscara de preocupación desapareció y pude ver avaricia pura en sus ojos. Me parece una idea excelente. Carmen, ¿llamamos a Diego y Mónica? Ya los llamé. Están emocionados. Diego dice que los niños nunca han estado en una casa de playa. Perfecto. Esteban me besó la frente, pero ahora podía sentir la falsedad en cada gesto. Va a ser un fin de semana maravilloso. ¿Y Carmen? Sí. Estoy muy orgulloso de ti por tomar la decisión madura sobre esto. Sé que no es fácil confiar en otros con algo tan personal. Confío en ti, mentí, mientras el dispositivo grababa cada palabra. Los siguientes 2 días fueron una obra de teatro surreal. Esteban estaba más atento conmigo de lo que había sido en años. Me trajo flores, cocinó la cena, hasta me masajeó los pies mientras veíamos televisión. ¿Sabes?, me dijo la noche antes del viaje. Creo que esta herencia va a ser muy buena para nosotros, no solo por el dinero, sino porque nos está dando la oportunidad de trabajar juntos como equipo. Como equipo. Si tan solo supiera que yo ya conocía a todos los jugadores del equipo contrario. Diego y Mónica llegaron el viernes por la mañana con los niños y suficiente equipaje para un mes en lugar de un fin de semana. Mónica hasta me trajo un regalo, una botella de vino caro. Para celebrar tu buena suerte, dijo con esa sonrisa que ahora podía ver era completamente falsa. Es muy generoso, respondí, especialmente considerando lo apretado que deben estar con el dinero. Mónica se tensó ligeramente. ¿Por qué dices eso? Bueno, con Diego construyendo su negocio y ustedes con 2 niños pequeños, imagino que cada peso cuenta. Estamos bien, dijo rápidamente. Diego ha tenido algunos clientes muy buenos últimamente. Clientes muy buenos. O préstamos de Rubén que ella creía que venían de contactos bancarios especiales. Me da mucho gusto, dije, porque sé lo difíciles que pueden ser los primeros años cuando estás construyendo algo propio. Durante el viaje a Puerto Vallarta,
Escuché conversaciones que tomaron un significado completamente diferente ahora que conocía la verdad. «Mamá», dijo Diego desde el asiento del conductor, «nunca pensé que el tío Rubén tuviera tanto dinero guardado». «Ni yo», respondí honestamente. «Tu tío siempre fue muy reservado con sus finanzas». «Lo bueno», agregó Mónica desde el asiento del pasajero, «es que ahora tienes familia que puede ayudarte a navegar todas las complicaciones legales». «Sí», coincidí. «Es reconfortante saber que tengo gente en quien confiar». Esteban, que iba en el asiento trasero conmigo, me tomó la mano y la apretó. «Siempre vas a tener nuestro apoyo, Carmen». «Siempre». Qué palabra más interesante viniendo de un hombre que había estado engañándome durante 3 años. ¿Ya tienes una idea de cuánto podría valer todo?, preguntó Diego. El abogado dijo que tendría una evaluación más precisa la próxima semana. Mentí. Pero por las direcciones de los departamentos parecen estar en zonas decentes. ¿Y la casa de playa? Bueno, la veremos en unas horas, dije. Aunque el abogado me advirtió que las propiedades de playa pueden ser engañosas. A veces se ven hermosas, pero tienen problemas estructurales costosos. Vi en el espejo retrovisor cómo Esteban y Mónica intercambiaban una mirada. Estaban claramente esperando que la casa fuera una decepción, algo que justificaría venderla rápidamente. Cuando llegamos a Puerto Vallarta y vieron la casa por primera vez, la expresión en sus caras fue inolvidable. Era como ver a niños que acababan de descubrir que existía Santa Claus. La casa era espectacular. 2 pisos, vista directa al océano, jardín privado, terraza enorme. Era obviamente una propiedad de lujo, no la pequeña cabaña que habían imaginado. «Carmen», dijo Esteban, parado en la terraza con la boca abierta, «esta casa es increíble». «Sí», agregó Mónica, tratando de no parecer demasiado emocionada. «Definitivamente no es la carga financiera que pensabas». «No», coincidí. «Definitivamente no es eso». Los niños corrieron hacia la playa, seguidos por Diego. Esteban y Mónica se quedaron conmigo, claramente tratando de procesar el valor de lo que estaban viendo. «Carmen», dijo Mónica finalmente, «creo que necesitamos reconsiderar el plan para manejar esta herencia». «¿En qué sentido?» «Bueno», Esteban tomó el control de la conversación. «Una propiedad como esta requiere manejo profesional, seguro, impuestos, mantenimiento, posibles oportunidades de inversión». ¿Oportunidades de inversión? Esta casa podría generar ingresos increíbles como rental de vacaciones, explicó Mónica. Pero necesita a alguien que entienda el mercado turístico. Por supuesto, dije. ¿Y ustedes entienden el mercado turístico? Bueno, Esteban carraspeó. Podríamos contratar expertos, administradores profesionales que responderían a Esteban, no a mí. Suena complicado, observé. Es complicado, confirmó Mónica. Por eso es tan importante que tengas ayuda de familia en quien puedas confiar. Familia en quien puedes confiar. Las palabras eran correctas, pero sabiendo lo que sabía sobre sus deudas, sus mentiras, sus robos, sonaban como una broma cruel. Esa noche preparé una cena especial con todos los ingredientes favoritos de mi familia. Quería que esta última cena como una familia unida fuera memorable. Durante la comida, Diego levantó su copa. «Un brindis», anunció, «por Carmen, por su generosidad al compartir esta bendición con nosotros y por el futuro próspero que vamos a construir juntos». «Por la familia», repitieron todos. «Por la familia», respondí, sabiendo que mañana esa palabra significaría algo completamente diferente para todos nosotros. Me levanté antes del amanecer y caminé hasta la playa. Necesitaba un momento de claridad antes de lo que vendría después. Las olas llegaban suavemente a la orilla y por primera vez en días me sentí completamente en paz. No era la paz de la ignorancia que había tenido antes. Era la paz de alguien que finalmente tiene toda la información y está lista para actuar. Cuando regresé a la casa, ya todos estaban despiertos. Los niños jugaban en la terraza, Diego preparaba café y Esteban y Mónica estaban en el comedor con documentos extendidos sobre la mesa. «Buenos días», dije alegremente. «¿Ya están trabajando?» «Solo revisando algunos papeles», dijo Esteban rápidamente, recogiendo los documentos. «Preparándonos para mañana». «¿Qué tipo de papeles?», Mónica respondió. Esteban trajo algunos formularios para agilizar el proceso de transferencia de poder notarial, para que no tengas que preocuparte por detalles técnicos.
formularios que yo no había visto, preparados sin mi conocimiento. Por supuesto. ¡Qué considerados!, dije, activando discretamente mi dispositivo de grabación. ¿Puedo ver qué dice exactamente? Por supuesto. Esteban me entregó los papeles, pero pude ver nerviosismo en sus ojos. Los documentos eran mucho más extensos de lo necesario para un simple poder notarial. Había cláusulas sobre venta de propiedades, transferencia de títulos, autorización para tomar decisiones financieras sin consulta previa. Esto parece muy completo, observé. Es para protegerte, explicó Mónica rápidamente, para asegurar que cualquier decisión que necesitemos tomar por ti esté legalmente cubierta. Cualquier decisión que necesitaran tomar por mí. Como si yo fuera incompetente de tomar mis propias decisiones. Entiendo, dije, fingiendo estudiar los documentos. Aunque hay algunas partes que no entiendo completamente. ¿Cuáles partes?, preguntó Esteban, tratando de sonar casual. Esta sección sobre autorización de ventas, señalé un párrafo específico. ¿Esto significa que podrían vender las propiedades sin preguntarme? Solo en casos donde fuera financieramente beneficioso, dijo Esteban. Por ejemplo, si apareciera una oferta muy buena o si hubiera problemas fiscales que requirieran acción inmediata. ¿Qué tipo de problemas fiscales?, Mónica intervino. Carmen, estas cosas pueden cambiar muy rápidamente. A veces es mejor tener la flexibilidad de actuar rápido que perder oportunidades por burocracia. Flexibilidad de actuar rápido. O flexibilidad de vender mis propiedades antes de que me diera cuenta de lo que estaba pasando. Supongo que tienen razón, dije. Después de todo, ustedes entienden estas cosas mejor que yo. Vi cómo se relajaron, pensando que habían ganado. Exactamente, dijo Esteban. Y Carmen, quiero que sepas que todo lo que hagamos será pensando en tu bienestar. Lo sé, mentí. Confío completamente en ustedes. Entonces, dijo Mónica, sacando una pluma, ¿quieres firmar ahora? Para terminar con todo el papeleo y poder disfrutar el resto del fin de semana sin preocupaciones. Ahí estaba, el momento de la verdad. No podía ni esperar hasta el lunes como habíamos acordado originalmente. Bueno, dije lentamente, supongo que no hay razón para esperar. Tomé la pluma en mis manos, la sostuve sobre el documento y después me detuve. ¿Sabes qué?, dije, levantando la vista. Antes de firmar, creo que me gustaría escuchar honestamente qué planean hacer con las propiedades. ¿A qué te refieres?, preguntó Diego, que había estado silencioso durante toda la conversación. Bueno, es mi herencia. Es natural que quiera saber cuáles son los planes específicos. Esteban y Mónica intercambiaron una mirada rápida. Por supuesto, dijo Esteban. Lo que pensamos es maximizar el valor de las inversiones. ¿Eso significa vender? Posiblemente, admitió Mónica, dependiendo de las ofertas que recibamos. ¿Y después? Después podríamos reinvertir en algo más líquido, más fácil de manejar, explicó Esteban. ¿Cómo qué? Cuentas de ahorro de alto rendimiento, algunos bonos conservadores, cosas que generen ingreso estable sin las complicaciones de ser propietario. Cuentas de ahorro y bonos que estarían bajo el control de Esteban. ¿Y esta casa? Esta casa es hermosa, dijo Mónica. Pero el mantenimiento de una propiedad de playa puede ser muy costoso. Los huracanes, la sal del mar, los robos cuando está vacía. Entonces recomiendan venderla también. No necesariamente venderla, dijo Esteban, pero tal vez alquilarla a largo plazo a una familia responsable. Eso generaría ingresos sin las molestias de mantenimiento. Alquilarla a largo plazo, para que yo nunca pudiera usarla. Entiendo, dije. Entonces, básicamente, el plan es convertir toda mi herencia en dinero en efectivo bajo su administración. Bajo administración profesional, corrigió Mónica. Para tu beneficio. Por supuesto, dije, dejando la pluma sobre la mesa. Para mi beneficio. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al océano. El dispositivo de grabación había capturado cada palabra, cada admisión de sus planes. ¿Sabes qué me parece interesante?, dije sin voltearme. ¿Qué?, preguntó Esteban. Que en toda esta conversación sobre maximizar el valor de mis propiedades, nadie ha mencionado que yo podría querer mantenerlas. Bueno, dijo Mónica rápidamente. Por supuesto que es tu decisión. Solo estamos ofreciendo opciones. ¿Y si mi opción fuera mantener las propiedades?
¿Vivir de las rentas y usar esta casa como mi retiro personal? Hubo un silencio incómodo. Por supuesto que podrías hacer eso, dijo finalmente Esteban. Pero sería mucho trabajo para ti, administrar inquilinos, mantener propiedades, viajar aquí regularmente. Suena a que ustedes no creen que soy capaz de manejar mi propia herencia. Observé, volteándome para verlos. No es eso, protestó Diego. Es solo que queremos asegurar que no tengas estrés innecesario. Estrés innecesario, como el estrés de saber que mi esposo me engaña, que mi nuera roba a sus hijos, que mi hijo ha estado mintiendo durante años. ¿Y qué hay de ustedes?, pregunté. ¿Cuál sería su compensación por toda esta administración profesional? Otra vez el silencio incómodo. Carmen, dijo Esteban finalmente, somos familia, no esperamos compensación. ¿No? Bueno, agregó Mónica, tal vez algún reembolso por gastos administrativos, pero solo lo necesario para cubrir costos. Gastos administrativos. ¿Qué forma elegante de decir que planeaban pagarse a sí mismos con mi dinero? Entiendo, dije, regresando a la mesa. Entonces, básicamente ustedes administrarían mi dinero, tomarían las decisiones sobre mis propiedades, recibirían compensación por hacerlo, y yo recibiría... ¿Qué exactamente? Recibirías seguridad financiera, dijo Esteban, sin las molestias de manejar todo tú misma. Seguridad financiera, repetí lentamente, bajo la administración de mi familia amorosa. Exactamente, sonrió Mónica. Tomé la pluma otra vez y la sostuve sobre el documento. Bueno, dije, antes de firmar esto, creo que hay algunas cosas que ustedes deberían saber sobre mí. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Diego. Sonreí, esa sonrisa que había aprendido de Rubén, la sonrisa de alguien que finalmente está a punto de mostrar todas sus cartas. Cosas como el hecho de que sé exactamente lo que están haciendo, y por qué lo están haciendo, y quiénes son realmente. El color desapareció de las caras de Esteban y Mónica. «¿Carmen?», dijo Esteban lentamente. «No sé a qué te refieres». «¿No?». Saqué mi teléfono y lo conecté al sistema de sonido de la casa, porque tengo algunas grabaciones que creo que todos deberíamos escuchar. El silencio en la habitación era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Presioné play en mi teléfono, y la voz de Esteban llenó la casa. «Carmen siempre ha sido demasiado confiada para su propio bien. Le diremos que es por temas fiscales, que necesitamos actuar rápido para evitar impuestos altos». Después la voz de Mónica. «Tu suegra no es tonta, pero tampoco entiende de finanzas complejas». Y finalmente, la respuesta de Esteban. «Entonces tendremos que ser más convincentes. Al final es por el bien de toda la familia». Detuve la grabación y miré sus caras. Esteban estaba pálido como papel. Mónica temblaba visiblemente. Diego nos miraba a todos como si hubiera entrado a una película en la mitad. «¿Alguien quiere explicarme?», dije con voz peligrosamente calmada. «¿De qué estaban hablando exactamente en mi cocina hace 3 días?» El silencio se extendió durante lo que parecía una eternidad. «Mamá», dijo finalmente Diego, con voz confundida. «No entiendo qué está pasando aquí. Lo que está pasando». Respondí. «Es que tu padre y tu esposa han estado planeando administrar mi herencia sin mi consentimiento real». «Eso no es cierto», explotó Esteban, recuperando finalmente su voz. «Carmen, tú no entiendes el contexto de esa conversación». «No entiendo el contexto». Saqué mi bolsa y comencé a sacar documentos. «Perfecto, explícamelo». Primero saqué las fotografías de Esteban con Patricia. «¿Quién es esta mujer, Esteban?». Diego se acercó para ver las fotos y vi cómo su cara pasaba de confusión a shock a horror. «Papá», su voz era apenas un susurro. «¿Quién es ella?». «Diego, puedo explicar. Su nombre es Patricia Ruiz», dije antes de que Esteban pudiera inventar otra mentira. «Tu padre ha estado saliendo con ella durante los últimos 3 años. Ella cree que él tiene mucho más dinero del que realmente tiene, y lo está presionando para que se divorcie de mí». «¿3 años?». Diego me miró con horror. «Mamá, ¿papá ha estado...?» «Sí», respondí simplemente. Y cuando apareció mi herencia, vio la oportunidad perfecta de resolver todos sus problemas de una vez. «Carmen, por favor». Esteban finalmente encontró su voz. «Déjame explicar». «No», dije firmemente. «Ya tuviste años para explicar. Ahora es mi turno de hablar». Saqué los documentos de los préstamos de Rubén. «Diego,
¿Quieres contarle a Mónica de dónde realmente vinieron los 75,000 pesos que pediste prestados durante los últimos años? Diego se puso blanco. ¿Cómo sabes? ¿75,000 pesos? Mónica se volteó hacia su esposo. ¿De qué está hablando? Mónica. Diego tartamudeó. Yo te dije que eran contactos bancarios especiales. No eran contactos bancarios, dije. Era mi tío Rubén. Dinero que prestó directamente, con documentos firmados, con la condición de que yo nunca me enterara. ¿Por qué no me dijiste la verdad? Gritó Mónica a Diego. Porque sabía que te sentirías mal tomando dinero de la familia, respondió Diego miserablemente. ¿Me sentiría mal? La voz de Mónica subió una octava. Cuando he estado... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de admitir. ¿Cuándo has estado qué, Mónica? Pregunté suavemente. Mónica se desplomó en una silla, enterrando la cara en sus manos. Mónica, dije, sacando los estados de cuenta de las cuentas universitarias. ¿Quieres contarle a Diego sobre los 60,000 pesos que has retirado de las cuentas educativas de Mateo y Sofía? Diego se quedó paralizado. ¿Qué? Las cuentas universitarias de los niños están vacías, expliqué. Todo el dinero que yo he estado depositando durante años se ha ido. Mónica lo ha estado retirando gradualmente para cubrir gastos que ustedes no podían costear. ¿Es cierto? Diego se volteó hacia Mónica con una expresión que nunca le había visto. Mónica comenzó a llorar. Iba a reponerlo. Pensé que podríamos arreglarlo cuando la situación mejorara. ¿Con qué dinero? Gritó Diego. ¿Con más préstamos que no sabía que estaba pidiendo? Con la herencia de tu madre, gritó Mónica de vuelta. Pensé que finalmente tendríamos suficiente dinero para arreglar todo. Ahí estaba, la admisión completa de que habían estado contando con mi herencia para resolver sus problemas financieros. Así que, dije, caminando hacia la ventana, déjame asegurarme de que entiendo la situación completa. Me volteé hacia ellos. Esteban, has estado engañándome durante 3 años, le has estado mintiendo a tu amante sobre nuestras finanzas y has estado planeando usar mi herencia para mantener tus mentiras. Esteban no respondió, solo asintió miserablemente. Diego, sabías que el dinero venía de Rubén, pero le mentiste a tu esposa sobre la fuente, habilitándola inadvertidamente para tomar decisiones financieras irresponsables. Sí, admitió Diego con voz quebrada. Y Mónica, has estado robando el futuro educativo de tus propios hijos para comprar cosas que no necesitabas, esperando que mi herencia cubriera tus malas decisiones. No fue robar, protestó Mónica débilmente. Tengo procuración legal. Procuración para emergencias educativas, la interrumpí. No para zapatos y ropa. ¿Zapatos y ropa? Diego miró a su esposa con incredulidad. ¿Gastaste la educación de nuestros hijos en zapatos? No solo zapatos, gritó Mónica defensivamente. Ropa para los niños, cosas para la casa, tratamientos que necesitaba. Tratamientos que necesitabas, repetí. ¿Cómo qué? Dermatólogo, dentista estético, masajes terapéuticos, murmuró Mónica. Gastaste 60,000 pesos del futuro de tus hijos en tratamientos de belleza. Dije, dejando que la realidad de esas palabras se hundiera. Diego se desplomó en una silla, claramente abrumado por todo lo que estaba descubriendo. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. ¿Qué vas a hacer con toda esta información? Caminé hacia la mesa donde estaban los documentos del poder notarial. Los tomé y lentamente los rompí por la mitad. Lo que voy a hacer, dije, mientras los pedazos caían al suelo, es algo que debería haber hecho hace años. ¿Qué? Preguntó Esteban. Voy a empezar a vivir mi vida para mí misma, no para una familia que ve mi generosidad como debilidad y mi confianza como estupidez. Mamá. Diego se levantó. No todos somos iguales. Yo cometí errores, pero no sabía... Diego, lo interrumpí gentilmente. Tú sabías exactamente de dónde venía el dinero. Elegiste mentir sobre eso. Esa fue tu decisión. Y eso significa que todos ustedes van a tener que decidir qué tipo de personas quieren ser de ahora en adelante. Porque la Carmen que firmaba cheques sin hacer preguntas ya no existe. Me dirigí hacia la puerta de la terraza. ¿A dónde vas?, preguntó Esteban. A caminar en mi playa, respondí. En mi casa, que es parte de mi herencia, que voy a manejar exactamente como yo decida. Carmen, espera. Esteban se levantó. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar... No, dije firmemente. No vamos a arreglar nada.
Ustedes van a decidir si quieren asumir responsabilidad por sus acciones, y yo voy a decidir si alguna vez podré confiar en ustedes otra vez. ¿Y si no podemos ganar tu confianza de vuelta?, preguntó Mónica con voz pequeña. Me detuve en la puerta y me volteé hacia ellos. Entonces van a descubrir que la mujer, demasiado confiada que conocían, ha aprendido a protegerse muy bien. Salí a la terraza, dejándolos con el peso de sus mentiras y la realidad de que Carmen Valdés ya no era la víctima fácil que habían estado explotando durante años, porque finalmente había entendido la lección más importante que Rubén me había dejado. El respeto se gana, no se regala. Caminé por la playa durante 1 hora, dejando que el sonido de las olas calmara mi mente después de la confrontación. Cuando regresé a la casa, encontré una escena muy diferente de la que había dejado. Diego estaba sentado solo en la terraza, con la cabeza entre las manos. Los niños jugaban en la playa, aparentemente ajenos al drama familiar que acababa de explotar. Esteban y Mónica no estaban a la vista. ¿Dónde están?, pregunté, sentándome en la silla junto a mi hijo. Mónica está arriba, empacando. Papá está en la sala, haciendo llamadas telefónicas. ¿Llamadas a quién? No lo sé. Diego levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos. Mamá, no sabía. Sobre papá y esa mujer, sobre lo que Mónica estaba haciendo con las cuentas de los niños, juro que no sabía. Pero sí sabía sobre los préstamos de Rubén. Sí, admitió. Pero papá me dijo que era mejor no involucrarte, que tú te preocuparías demasiado, que tratarías de pagar todo inmediatamente. Y tenía razón, habría pagado todo inmediatamente. ¿Por qué está mal eso? Me recosté en mi silla, mirando hacia el océano. No está mal, Diego, pero tu padre sabía que yo haría eso porque sabía que no me diría sobre sus propios préstamos. Sabía que yo pagaría tu deuda, pero no la suya. Diego procesó esto en silencio. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente. Eso depende de ustedes, respondí. ¿De qué tan dispuestos están a cambiar realmente? ¿Y si queremos cambiar? Si tratamos de arreglar todo esto, entonces tendrían que empezar siendo completamente honestos. Sobre todo, sin más secretos, sin más mentiras para protegerme. ¿Y papá? Tu padre tiene decisiones muy difíciles que tomar y consecuencias que enfrentar. Como si lo hubiera invocado con mis palabras, Esteban apareció en la terraza. Se veía devastado, pero también había algo diferente en su expresión. Una especie de derrota que nunca había visto antes. Carmen, dijo, su voz apenas un susurro. Acabo de terminar de llamar a Patricia. Y le dije la verdad, sobre nuestras finanzas reales, sobre la herencia, sobre todo. ¿Y qué dijo? Que perdiera su número, que nunca quería volver a saber de mí. Me quedé en silencio. No porque sintiera pena por él, sino porque no sabía qué se suponía que debía sentir. ¿Y ahora qué?, pregunté. Ahora nada, dijo, sentándose pesadamente en otra silla. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero vas a pedirme algo de todas formas. No, me sorprendió. En realidad, siento ser. No, solo quería decirte que tienes razón. Sobre todo, he sido un cobarde y un mentiroso, y has estado casada con un extraño durante años sin saberlo. Era la primera vez en décadas que Esteban había dicho algo que sonaba completamente honesto. ¿Qué quieres que haga con esa información?, pregunté. Nada, dijo. Solo quería que lo supieras y quería disculparme, aunque sé que las disculpas no arreglan nada. Diego nos observaba como si estuviera viendo a dos extraños. ¿Van a divorciarse?, preguntó finalmente. Esteban y yo nos miramos. Era una buena pregunta. No lo sé, dije honestamente. Necesito tiempo para pensar. Lo entiendo, dijo Esteban. Y Carmen, sobre la herencia, sobre el poder notarial, sobre todo eso, ¿qué hay con eso? Fue una idea terrible, desesperada y terrible. No quiero nada de tu herencia. Es tuya, y deberías hacer exactamente lo que quieras con ella. Incluso si eso significa que nunca ves un peso, incluso si eso significa eso. Mónica apareció en la terraza con una maleta en la mano y los ojos hinchados de llorar. ¿Ya nos vamos?, preguntó con voz pequeña. «Mónica», dije antes de que alguien más pudiera responder. «Siéntate, necesitamos hablar». Mónica se sentó nerviosamente en el borde de una silla. «¿Entiendes la gravedad de lo que hiciste?», le pregunté. «Sí», susurró. «¿Entiendes que robaste el futuro educativo de tus propios hijos?». «Sí».
¿Y entiendes que tu participación en el plan para administrar mi herencia era básicamente una conspiración para robarme? Yo no lo pensé así en ese momento. ¿Cómo lo pensaste? Mónica se tomó su tiempo para responder. Pensé que era una oportunidad de resolver todos nuestros problemas, sin que nadie saliera lastimado. ¿Sin que nadie saliera lastimado? Repetí. ¿Incluyéndome a mí? Pensé que tú estarías mejor si no tenías que preocuparte por manejar propiedades complicadas. Lo que realmente pensaste, dije, es que yo era lo suficientemente tonta para firmar papeles sin entender lo que significaban. Mónica no respondió, pero tampoco lo negó. ¿Qué quieres que pase ahora?, le pregunté. Quiero arreglar las cosas, dijo rápidamente. Quiero reponer el dinero de las cuentas de los niños. Quiero compensarte por todo. ¿Con qué dinero?, preguntó Diego. Mónica, estamos endeudados hasta el cuello. Conseguiré trabajo, dijo Mónica. Un trabajo de tiempo completo, y dejaré de gastar en cosas innecesarias. ¿Quieres decir que dejarás de gastar dinero que no tenemos en cosas que no necesitas? Sí, era un comienzo, supuse. Está bien, dije finalmente. Aquí están mis condiciones. Todos me miraron con atención. Esteban, nos vamos a separar. No sé si será temporal o permanente, pero necesito espacio para decidir si hay algo que salvar de 30 años de matrimonio. Esteban asintió tristemente. Diego, me vas a pagar 2,000 pesos al mes hasta completar tu deuda de 75,000 pesos. Es un monto que puedes manejar sin arruinar a tu familia. Está bien, dijo Diego inmediatamente. Mónica, vas a conseguir un trabajo de tiempo completo y cada peso que ganes va a ir directamente a reponer las cuentas universitarias de Mateo y Sofía. Entiendo, dijo Mónica. Y todos ustedes van a ir a terapia, familiar e individual, porque claramente hay problemas más profundos aquí que solo el dinero. ¿Y si no queremos aceptar esas condiciones?, preguntó Esteban. Saqué mi teléfono. Entonces comparto todas las grabaciones que tengo en redes sociales, mando las fotos de tu aventura a todos tus clientes de seguros, y me aseguro de que toda la ciudad sepa exactamente qué tipo de personas son. Eso arruinaría nuestras reputaciones, dijo Mónica. Sí, coincidí. Completamente. ¿Y si aceptamos?, preguntó Diego. Si aceptan, mantengo todo esto en privado. Sus secretos se quedan en familia. Y tal vez, solo tal vez, podremos reconstruir algún tipo de relación basada en honestidad. Los 4 nos quedamos en silencio por un momento, escuchando el sonido de las olas y las voces de los niños jugando en la playa. Acepto, dijo Diego finalmente. Yo también, dijo Mónica. ¿Esteban?, pregunté. Acepto, dijo. Pero Carmen, ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré, este hombre con quien había compartido 30 años de mi vida, y me di cuenta de que honestamente no sabía la respuesta a esa pregunta. No lo sé, dije finalmente, pero por primera vez en años, esa incertidumbre no me asusta, porque había aprendido algo importante en los últimos días. Ser Carmen Valdés, sin depender de nadie más, era mucho mejor que ser la Carmen Valdés que había sido antes. 3 meses después, estaba sentada en la oficina de la licenciada Patricia Hernández, mi nueva abogada, firmando los papeles finales de mi separación legal de Esteban. No era un divorcio aún, pero era un paso importante hacia la independencia completa. ¿Estás segura de que no quiere solicitar pensión alimenticia?, me preguntó la licenciada. Completamente segura, respondí. No quiero nada de él excepto mi libertad. Los últimos 3 meses habían sido los más difíciles y a la vez los más liberadores de mi vida. Esteban se había mudado a un apartamento pequeño y estaba luchando para reconstruir su negocio después de perder varios clientes importantes. Aparentemente, las mentiras sobre su situación financiera habían afectado más que solo su vida personal. Diego había comenzado a pagarme religiosamente los 2,000 pesos mensuales, y sorprendentemente, su negocio había empezado a mejorar. Creo que finalmente, estar libre de la presión de mantener mentiras le había permitido enfocarse en el trabajo real. Mónica había conseguido empleo en una boutique, y aunque al principio odiaba cada minuto, la semana pasada me había dicho que había recibido su primer aumento. Más importante, había depositado ya 15,000 pesos en las nuevas cuentas universitarias de los niños. Pero el cambio más dramático había sido en mí misma. ¿Ha pensado en lo que quiere hacer con las propiedades a largo plazo?, me preguntó la licenciada. Sí,
sonreí. Voy a mantener los departamentos como inversión de renta. El ingreso mensual me permite vivir cómodamente sin depender de nadie. ¿Y la casa de playa? Esa es mi regalo para mí misma. Paso los fines de semana ahí, a veces semanas enteras. Es mi refugio. ¿Sola? Sola, confirmé. Y es perfecto. Después de la cita con la abogada, manejé hacia la casa de Diego. Había prometido llevar a los niños al parque y era una de las pocas rutinas familiares que había decidido mantener. Cuando llegué, Mónica estaba en la cocina preparando la merienda para los niños. Se veía diferente, más delgada, menos maquillada, pero extrañamente más real. «Carmen», me saludó, y noté que por primera vez en años me había llamado por mi nombre en lugar de «suegra», o simplemente evitar llamarme de alguna manera. «¿Cómo estás?» «Muy bien», respondí honestamente. «¿Y tú? ¿Cómo va el trabajo?» «Mejor de lo que esperaba», admitió. «Al principio pensé que moriría de aburrimiento, pero resulta que soy buena vendiendo. Mi jefa dice que tengo potencial para administrar mi propia sección. Me da mucho gusto escuchar eso». «¿De verdad?» «Por supuesto. Siempre pensé que tenías más capacidades de las que usabas». Era cierto. Durante años había observado cómo Mónica era inteligente y persuasiva cuando quería algo, pero había usado esas habilidades principalmente para manipular situaciones familiares. Verla canalizarlas hacia algo productivo era refrescante. «Carmen», dijo, limpiando nerviosamente el mostrador, «quería agradecerte». «¿Por qué?» «Por no destruir nuestras vidas cuando podrías haberlo hecho fácilmente». «No tenías que destruir sus vidas», dije. «Solo necesitaba que enfrentaran las consecuencias de sus decisiones». «¿Es muy diferente?» «Muy diferente. Destruir habría sido venganza. Esto es justicia». Diego apareció en la cocina con Mateo y Sofía, ambos emocionados de verme. «¡Abuela Carmen!» Sofía corrió hacia mis brazos. «¿Vamos al parque con los columpios grandes?» «Por supuesto, mi amor», la cargué. «Mateo, ¿estás listo?» «Sí, pero primero quiero enseñarte algo». Mateo corrió hacia su habitación y regresó con una libreta de ahorro. «Mamá me ayudó a abrir una cuenta. Estoy ahorrando para mi educación universitaria». Me quedé sin palabras por un momento. Mónica había tomado la devastación de las cuentas universitarias y la había convertido en una lección de responsabilidad financiera para sus hijos. «¿En serio?» Miré a Mónica. Les expliqué que cometí errores con su dinero de educación y que todos teníamos que trabajar juntos para arreglar esas cosas, dijo. Mateo quiso empezar su propia cuenta para ayudar. «Ya tengo 120 pesos», anunció Mateo orgullosamente. «Es una fortuna», le dije, genuinamente impresionada. En el parque, mientras los niños jugaban, Diego y yo nos sentamos en una banca observándolos. «¿Cómo está papá?», me preguntó. «No lo sé», admití. «Hablamos solo sobre asuntos legales. ¿Tú has hablado con él?» «Sí, está diferente. Más tranquilo, pero también más triste. Dice que no se había dado cuenta de cuánto había perdido hasta que ya no lo tenía. ¿Y tú? ¿Cómo estás con todo esto?» Diego se tomó su tiempo para responder. «Al principio estaba enojado contigo por cambiar todo tan drásticamente, pero ahora creo que necesitábamos esto». «¿Por qué?» «Porque durante años hemos estado viviendo mentiras. Mónica gastando dinero que no teníamos, yo pidiendo préstamos que no entendía completamente, papá manteniendo secretos enormes. Era insostenible. ¿Y ahora? Ahora por primera vez en años sabemos exactamente dónde estamos parados. Es aterrador, pero también liberador». Observé a mis nietos jugando, corriendo, riendo, aparentemente no afectados por toda la turbulencia familiar de los últimos meses. ¿Los niños saben algo sobre lo que pasó? Saben que papá Esteban se mudó, que mamá y papá tuvieron que hacer cambios para manejar mejor el dinero y que la abuela Carmen decidió vivir sola por un tiempo. Pero no saben los detalles. ¿Y cómo han reaccionado? Sorprendentemente bien. Sofía pregunta por qué papá Esteban no viene a cenar los domingos, pero se conforma cuando le decimos que los adultos a veces necesitan espacio para pensar. ¿Y Mateo? Mateo me preguntó si tú estabas enojada con nosotros. Le dije que no estabas enojada, pero que habías decidido que era tiempo de vivir tu propia vida. ¿Qué dijo? Dijo que le parecía bien, porque las abuelas también merecen ser felices. Esa noche, de regreso en mi nuevo apartamento en el centro,
Había decidido rentar uno de mis propios departamentos en lugar de quedarme en la casa matrimonial. Reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida. El apartamento era pequeño, pero perfecto para una persona. Tenía vista a un parque, estaba cerca de todo lo que necesitaba y, lo más importante, era completamente mío. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi vecina, la señora López. «Carmen, ¿te gustaría acompañarme a la clase de baile de salón mañana? Mi compañera habitual está enferma». Sonreí. Hacía años que quería tomar clases de baile, pero siempre había encontrado excusas relacionadas con responsabilidades familiares. Le respondí: «Me encantaría». «¿A qué hora?» Al día siguiente, mientras aprendía los pasos básicos del tango con un instructor paciente y un grupo de personas de mi edad que habían decidido probar algo nuevo, me di cuenta de algo importante. Durante años había definido mi identidad completamente en relación con otras personas: esposa de Esteban, madre de Diego, suegra de Mónica, abuela de Mateo y Sofía. Pero ahora, por primera vez en décadas, estaba descubriendo quién era Carmen Valdés como individuo. Y me gustaba mucho lo que estaba descubriendo. Esa noche escribí en mi diario: «Querido Rubén, hoy aprendí a bailar tango. Mañana voy a tomar una clase de pintura. El próximo mes voy a viajar sola a Oaxaca. Gracias por darme no solo una herencia, sino la oportunidad de heredarme a mí misma». 6 meses después de la confrontación en Puerto Vallarta, recibí una llamada que no esperaba. Era Esteban. Carmen, su voz sonaba diferente, más humilde, más real. ¿Podríamos hablar? En persona. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre si hay alguna posibilidad de empezar de nuevo. Había estado esperando esta llamada, pero aún así me tomó por sorpresa. «¿Dónde quieres que nos veamos? ¿En el café donde solíamos ir los domingos? ¿El que está cerca del parque?» 2 días después, me encontré sentada frente al hombre con quien había estado casada durante 30 años, y me di cuenta de que se veía como un extraño. No físicamente, sino emocionalmente. Como si finalmente estuviera viendo al verdadero Esteban sin todas las máscaras que había usado durante años. «¿Te ves bien?», me dijo, y sonaba genuinamente sorprendido. «Me siento bien», respondí. «¿Y tú?». «Yo estoy aprendiendo. Sobre mí mismo, sobre las decisiones que tomé, sobre el daño que causé». «¿Estás en terapia?». «Sí, individual y en un grupo de apoyo para hombres que han traicionado a sus parejas». Eso sí me sorprendió. ¿Un grupo de apoyo? El terapeuta dice que tengo problemas con la honestidad y la intimidad que vienen de hace años, que usar mentiras para evitar confrontaciones se convirtió en mi forma normal de manejar cualquier situación difícil. «¿Y qué has aprendido?». Esteban se tomó su tiempo para responder. «He aprendido que durante años te traté como si fueras mi madre en lugar de mi esposa. Esperaba que resolvieras mis problemas, que cuidaras mis emociones, que me dieras permiso para tomar decisiones. Y cuando eso no funcionó, busqué a alguien más que llenara ese rol». Era la evaluación más honesta que había escuchado de él jamás. ¿Y ahora? Ahora estoy tratando de aprender a ser un adulto responsable por primera vez en mi vida. ¿Cómo va eso? Es aterrador, admitió, pero también liberador. Por primera vez en años no estoy viviendo mentiras. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestro café. «Carmen», dijo finalmente, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo arruiné todo tan completamente que tal vez nunca puedas perdonarme. Pero me preguntaba si tal vez podríamos intentar ser amigos. No esposos, no todavía, tal vez nunca, pero amigos». «¿Por qué querrías eso?». «Porque durante 30 años fuiste la mejor parte de mí, y fui demasiado estúpido para darme cuenta. Y porque me gustaría conocer a la Carmen que has descubierto en estos meses». Era una petición inesperada, pero no desagradable. «¿Qué significaría eso exactamente?», pregunté. «Significaría empezar desde cero, conocernos como las personas que somos ahora, no como las personas que fuimos durante nuestro matrimonio, sin expectativas románticas, sin expectativas de ningún tipo, solo amistad, si es posible». Lo consideré. El Esteban que estaba frente a mí parecía genuinamente diferente del hombre que había planeado robar mi herencia. Pero también sabía que las personas pueden cambiar temporalmente cuando están desesperadas. «¿Qué dice tu terapeuta sobre esta idea?», pregunté. «Dice que es prematuro, que primero necesito trabajar en mí mismo durante al menos 1 año completo
antes de intentar cualquier tipo de relación con alguien a quien lastimé tan profundamente. Pero decidiste preguntarme de todas formas. Decidí preguntarte porque quería que supieras que estoy dispuesto a trabajar durante el tiempo que sea necesario si hay alguna posibilidad de que eventualmente puedas confiar en mí otra vez. Era una respuesta más madura de la que había esperado. Esteban, dije finalmente, aprecio que estés trabajando en ti mismo. Realmente lo aprecio. Pero necesito más tiempo para decidir si quiero algún tipo de relación contigo en el futuro. Por supuesto, solo quería que supieras que si algún día decides que es posible, yo voy a estar aquí, haciendo el trabajo, tratando de convertirme en alguien que merezca tu amistad. Y si nunca decido que es posible, entonces acepto eso también, porque después de todo lo que hice, tú mereces tomar esa decisión completamente libre de presión. Después de que se fue, me quedé en el café por 1 hora más, procesando la conversación. El Esteban que acababa de hablar conmigo era diferente del hombre que había conocido durante 30 años. Más vulnerable, más honesto, más consciente de sus defectos. Pero también sabía que las palabras eran fáciles. El verdadero cambio se demostraría con tiempo y acciones consistentes. Esa noche, llamé a Diego. ¿Cómo ha estado tu papá realmente?, le pregunté. Diferente, respondió Diego inmediatamente. Más presente cuando está con nosotros. Hace preguntas sobre nuestras vidas, en lugar de solo hablar sobre sus problemas. Ha estado ayudándome con el negocio, pero como consultor, no como alguien que trata de tomar control. ¿Y con los niños? Es más paciente, menos distraído. Mateo me dijo la semana pasada que le gusta más pasar tiempo con papá Esteban ahora, porque realmente escucha. ¿Tú crees que ha cambiado realmente? Diego se tomó su tiempo para responder. Creo que está cambiando. Si va a ser permanente, eso solo lo sabremos con tiempo. ¿Qué harías tú en mi lugar? Honestamente, mamá, haría exactamente lo que estás haciendo. Tomaría mi tiempo, viviría mi propia vida y dejaría que él demuestre con acciones si realmente ha cambiado. Esa noche, escribí en mi diario. Esteban quiere ser amigos. Dice que ha estado en terapia, que está trabajando en sus problemas. Dice que respeta mi decisión si nunca quiero intentarlo. Es lo más maduro que lo he escuchado jamás. Pero también he aprendido que soy perfectamente feliz sola. Si algún día decide intentar una amistad con él, será porque yo quiero, no porque lo necesite. Y esa diferencia lo cambia todo, porque esa era la lección más importante que había aprendido en los últimos meses. La diferencia entre querer algo y necesitarlo. Durante años había necesitado a Esteban. Había necesitado que mi familia me necesitara. Había necesitado ser indispensable para otros. Ahora simplemente quería las cosas que me hacían feliz. Y si otras personas querían ser parte de esa felicidad, tenían que ganarse ese privilegio. Ya no estaba dispuesta a conformarme con menos. 1 año después de la confrontación en Puerto Vallarta, estaba sentada en la terraza de mi casa de playa, viendo el atardecer y reflexionando sobre todo lo que había cambiado en mi vida. Había terminado de escribir un libro. Sí, un libro. Nunca es demasiado tarde. ¿Cómo descubrí quién era realmente a los 54 años? Una editorial pequeña había expresado interés después de que publiqué algunos capítulos en un blog que había empezado como terapia personal. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Mamá, ¿sigues disponible para cenar mañana? Mónica quiere mostrarte algo especial. Durante el último año, mi relación con Diego y Mónica había evolucionado hacia algo mucho más sano. Diego había pagado religiosamente su deuda y el mes pasado había hecho el último pago. Mónica no solo había repuesto todo el dinero de las cuentas universitarias, sino que había sido promovida a supervisora en la boutique. Más importante, habían aprendido a comunicarse honestamente entre ellos y conmigo. Ya no había secretos familiares que me ocultaran para protegerme. Esteban había mantenido su palabra sobre trabajar en sí mismo. Durante el último año había ido a terapia religiosamente. Había estado sobrio. Aparentemente había desarrollado un problema con el alcohol que yo ni siquiera había notado. Y había reconstruido lentamente su negocio basándose en honestidad, en lugar de promesas exageradas. 3 meses atrás había aceptado verlo 1 vez al mes para café. No como ex-esposos tratando de reconciliarse, sino como 2 personas que habían compartido una vida y estaban aprendiendo a conocerse como individuos nuevos.
Era extrañamente agradable. El Esteban que estaba conociendo ahora era alguien que me hubiera gustado como persona, incluso si nunca hubiéramos estado casados. Mi teléfono sonó. Era una videollamada de Mateo. «¡Abuela Carmen!». Su cara llenó la pantalla. «Adivina cuánto tengo ahorrado ahora». «¿Cuánto, mi amor?». $1,500. Mamá dice que si sigo así, para cuando termine la primaria voy a tener suficiente para ayudar con mi universidad. «Estoy muy orgullosa de ti», le dije, y lo decía en serio. Ver a mis nietos aprender responsabilidad financiera a tan temprana edad era uno de los aspectos positivos inesperados de toda esta situación. ¿Y sabes qué más?, continuó Mateo emocionado. «Papá Esteban me está enseñando a hacer un presupuesto. Dice que es importante saber exactamente cuánto dinero entra y cuánto sale». Papá Esteban enseñando presupuestos. ¿Quién lo habría imaginado? ¿Y Sofía? Sofía está ahorrando para comprarle un regalo a mamá por su ascenso en el trabajo. Ya tiene $200. Después de terminar la llamada, caminé por la playa mientras el sol terminaba de ponerse. Esta casa se había convertido en mi santuario, el lugar donde venía para escribir, para pensar, para simplemente ser Carmen Valdés sin ningún rol adicional. Había hecho varios amigos en el pueblo, otras mujeres de mi edad que también habían decidido que la segunda mitad de sus vidas iba a ser diferente de la primera. Cenábamos juntas, íbamos a clases de yoga en la playa, organizábamos clubs de lectura. Una de ellas, Rosa, era una viuda que había mudado aquí después de que sus hijos adultos trataron de convencerla de que vendiera su casa y se mudara con uno de ellos. Les dije que los quería mucho, me había contado la semana pasada, pero que no había criado hijos para convertirme en su responsabilidad. Los crié para que fueran independientes, y yo también merezco serlo. Rosa se había convertido en una de mis mejores amigas, principalmente porque entendía la diferencia entre estar sola y estar lonely. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de una editorial más grande que había leído mi blog. «Señora Valdés, nos gustaría discutir la posibilidad de publicar su libro con nosotros y tal vez desarrollar una serie sobre reinvención personal después de los 50. Una serie de libros». A los 54 años, aparentemente estaba comenzando una carrera como escritora. Al día siguiente, manejé de vuelta a la ciudad para la cena con Diego y Mónica. Cuando llegué a su casa, había una decoración especial en el comedor. «¿Qué están celebrando?», pregunté. «Dos cosas», dijo Mónica, sonriendo más genuinamente de lo que la había visto jamás. Primera, recibí una oferta para administrar mi propia boutique en el centro comercial nuevo. «Mónica, es fantástico». Y segunda, agregó Diego, terminamos de pagar todas nuestras deudas de tarjetas de crédito. «¿Todas?». «Todas», confirmó Mónica. «Por primera vez en años, no debemos dinero a nadie excepto la hipoteca de la casa». «¿Y cómo se siente eso?». «Aterrador», admitió Diego, «pero también liberador. Ya no tenemos que mentir sobre nuestras finanzas porque finalmente están bajo control». Durante la cena, los niños me contaron sobre sus planes para el verano. Mateo quería tomar clases de natación. Sofía había desarrollado interés en la pintura. «¿Podemos ir a visitarte a la casa de playa?», preguntó Sofía. «Por supuesto. ¿Qué les parece si planean pasar una semana conmigo en vacaciones de verano? ¿Una semana completa?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Una semana completa. Pueden aprender a pescar, explorar las pozas de marea, tal vez tomar algunas clases de arte en el pueblo». Después de la cena, mientras los niños jugaban en el jardín, Mónica y yo nos quedamos solas en la cocina. «Carmen», dijo, lavando los platos, «nunca te agradecí apropiadamente». «¿Por qué?». «Por no destruirnos cuando podrías haberlo hecho, por darnos la oportunidad de convertirnos en mejores personas». «No tenía que destruirlos», dije. «Solo necesitaba que asumieran responsabilidad por sus decisiones». ¿Sabes cuál ha sido la mejor parte de todo esto? ¿Cuál? Que por primera vez en mi vida adulta, me siento orgullosa de quién soy. No por lo que compro, no por cómo me veo, sino por lo que he logrado con mi propio trabajo. Era el crecimiento personal más significativo que había visto en Mónica desde que la conocía. ¿Y Diego? Diego está más tranquilo, menos estresado. Dice que es porque ya no tiene que recordar qué mentiras le dijo a quién. Esa noche, de regreso en mi apartamento en la ciudad, recibí una llamada inesperada. «Carmen, soy Esteban. Sé que no era nuestro día programado para hablar, pero quería contarte algo».
¿Qué pasó? Patricia me contactó. Patricia, su examante. No había escuchado ese nombre en meses. ¿Qué quería? Quería saber si las cosas habían cambiado entre nosotros. Si yo estaba disponible otra vez. ¿Y qué le dijiste? Le dije que no, que estaba trabajando en convertirme en una mejor persona y que eso no incluía volver a relaciones que se basaron en mentiras. ¿Cómo se sintió decir eso? Liberador, dijo, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Por primera vez en años. Elegí la honestidad en lugar de la salida fácil. Me da gusto escuchar eso. Carmen, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Eres feliz? Realmente feliz. Lo consideré seriamente antes de responder. Sí, Esteban, soy más feliz de lo que he sido en décadas. Me da mucho gusto, dijo, y sonaba genuino. Y te lo mereces. Después de colgar, me senté en mi balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad. En 1 año y medio, había pasado de ser una mujer que firmaba cheques sin hacer preguntas a ser una mujer que había escrito un libro, que manejaba sus propias inversiones, que tenía planes de viajar a Europa el próximo año. Carmen Valdés, a los 54 años, era una persona completamente diferente de Carmen Valdés a los 52. Y lo más increíble era que sabía que esta era solo la versión inicial, que tenía décadas por delante para seguir descubriendo de qué más era capaz. Mi teléfono vibró con un último mensaje del día. Era de Diego. Mamá, gracias por enseñarnos que nunca es demasiado tarde para cambiar. Te queremos. Sonreí, guardé el teléfono y me preparé para otro día de vivir exactamente la vida que había elegido para mí misma, porque esa era la lección final que había aprendido, que la mejor venganza contra quienes te subestiman no es destruirlos. Es convertirte en alguien tan próspera y feliz que sus opiniones sobre ti se vuelvan completamente irrelevantes. Y Carmen Valdés había logrado exactamente eso.